Entonces, la adrenalina, no la adrenalina, se usan en muchas situaciones donde pues sus efectos, a pesar de ser así súper potentes, nos van a producir buenos efectos, pero tienen unos efectos adversos, como decíamos. Entonces, fíjense, normalmente son situaciones de alta complejidad, urgencias, emergencias, donde el beneficio justifica potencialmente el riesgo. Decíamos la clase anterior que también se puede usar en anestesia, ¿sí? Pero les pregunto, ¿la adrenalina podrá producir anestesia? En base a lo que saben de la adrenalina, ¿podrá anestesiar a un paciente? No, porque es una sustancia altamente estimulante, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que se puede usar con anestesia? Normalmente se combina adrenalina con anestesia local. ¿Para qué usan anestesia local? ¿Para qué usamos anestesia local? Para hacer curaciones, suturas, lesiones en general periféricas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer cuando anestesiamos a un paciente? Digamos que aquí tiene pues una herida, ¿no? Y una solución de continuidad, entonces vamos a infiltrar en estas zonas, toda la zona alrededor de la lesión, ¿sí? Y vamos a anestesiar la zona, como decimos. ¿Por qué? Porque aquí tendré pues que limpiar, tendré que infiltrar solución, frotar si fuera el caso, debridar tejido, y después suturaré pues la lesión, ¿no? Y aproximaré los planos. Entonces, fíjense, cuando yo infiltro el anestésico en la zona donde voy a trabajar, ¿de qué va a depender la aparición del efecto? De que el anestésico se concentre en ese sitio donde estoy depositando con la jeringa, ¿sí? Segundo, aquí se va a depositar el anestésico y me va a mantener el efecto que necesito, pero tarde o temprano ese anestésico va a ir al vaso sanguíneo y va a ser distribuido por el torrente sanguíneo al resto del organismo, porque no somos impermeables, ¿no es cierto? Entonces, mientras más rápido el anestésico pase al torrente sanguíneo, van a pasar dos cosas importantes. Primero, que en el sitio de la lesión va a desaparecer el efecto anestésico porque ya no va a haber anestésico. Segundo, que la llegada del anestésico a la sangre va a determinar que el anestésico llegue hasta los otros tejidos donde no necesita su acción, el corazón, los pulmones, etc. Entonces, esa distribución más rápida del anestésico hacia la parte periférica está ligada de forma directa con los efectos adversos, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha visto? Si cuando yo le pongo el anestésico aquí, le asocio a ese anestésico un simpático mimético como la adrenalina, se va a producir vasoconstricción local, ¿sí? ¿Qué va a determinar eso? Que el anestésico se concentre más rápido donde necesito, entonces aparece el efecto anestésico más rápido. Segundo, mientras esto esté en los vasos ahí contraídos, no se va a ir hacia el torrente sanguíneo rápidamente. Entonces va a mantener más tiempo el efecto anestésico en la zona donde necesito trabajar, ¿sí? Tercero, si hay vasoconstricción, va a haber menos hemorragia en la lesión que el paciente tiene. Y cuarto, como va a tardar más en irse hacia los tejidos periféricos, los efectos adversos van a aparecer más tarde y van a ser menos intensos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por esa razón es que sí es común asociar anestésicos con adrenalina, no porque la adrenalina produzca un efecto anestésico, sino porque va a mejorar de forma significativa lo que estoy buscando obtener con el anestésico, ¿sí? Y como todo en medicina, pues no hay absolutos. No siempre voy a usar mi anestésico con adrenalina, ¿sí? Van a haber sitios donde si le pongo o si tengo ese efecto vasoconstrictor, existe riesgo de necrosis. Y esos son los sitios de irrigación terminal, donde esa vasoconstricción puede comprometer la perfusión de los tejidos y producir necrosis. Entonces, ¿cuáles son? La punta de la nariz, el lóbulo de la oreja, los pulpejos de los dedos y la punta del pene. En esos sitios no debo usar anestésico con adrenalina. ¿Sí puedo usar anestésico? Sí, pero solo anestésico, sin adrenalina, ¿sí?
Bien, otro fármaco que vamos a ver dentro de los simpáticos miméticos es la midodrina. Fíjense, actúa como agonista alfa 1. Los agonistas alfa 1, ¿qué sabemos que hacen? Bueno, en este caso trabaja aumentando la fosfolipasa C, aumentando el calcio intracelular y produciendo vasoconstricción. Entonces recuerden que por excelencia los que actúan en alfa son potentes vasoconstrictores. Entonces, al producir vasoconstricción, ¿qué voy a conseguir? Que suba la presión arterial. Entonces, ¿cuándo me sirve la midodrina? En pacientes con hipotensión ortostática. Entonces, la pregunta será, ¿qué es la hipotensión ortostática? O cuando digo, este paciente tiene hipotensión ortostática. ¿Qué sería la hipotensión ortostática? ¿Es lo mismo que la hipotensión? ¿O por qué sería ortostática? Se denomina hipotensión ortostática al descenso brusco de la presión arterial asociado a un cambio postural, ¿sí? Es decir, cuando baja la presión arterial, cuando cambiamos de posición. Por decirles, si están ahorita sentados y se levantan, entonces habría hipotensión ortostática si la presión baja y se desmayan, se marean, qué sé yo, ¿sí? Pero si ahorita nos paramos todos, lo más probable es que no se desmayen. Alguno tal vez un poquito se marea, pero la mayoría no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos de posición, se activa el simpático. ¿Qué hace el simpático? Produce vasoconstricción a nivel periférico. ¿Por qué? Si yo me levanto, por gravedad, la sangre tiende a bajar hacia las extremidades, ¿sí? Y si eso ocurre, me mareo, me puedo desmayar. Pero ¿qué pasa cuando me paro? El simpático, ¡pum!, vasoconstricción, sube la presión y llega la sangre hasta mi cerebro y no me pasa nada. Eso es fisiológico. Los pacientes que tienen hipotensión ortostática, esta reacción refleja no funciona. Entonces se paran y se quieren caer o se desmayan literalmente porque no regula bien su simpático. Entonces, ¿qué hacemos? Le ayudamos al simpático. El fármaco, ¿qué va a hacer? Va a generar vasoconstricción. Entonces el paciente se va a levantar y no se va a marear, no se va a caer, porque nosotros estamos manteniendo contraídos los vasos, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Se administra 10 miligramos 3 veces al día, pero fíjense el intervalo, cada 4 horas, ¿sí? Y habitualmente, cuando damos 3 veces al día, no damos cada 4, damos cada 8, ¿sí? ¿Por qué será este intervalo así tan raro? ¿Qué creen? ¿Por qué será? Porque fíjense, digamos que doy la primera dosis a las 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, la segunda dosis, 12, 1, 2, 3 de la tarde, la tercera dosis, y ya no le doy más, ¿sí? Resulta que la indicación con este fármaco es, la última dosis no se debe dar después de las 5 de la tarde. Entonces por eso tiene esa distribución. ¿Por qué? Cuando nosotros nos recostamos, ¿qué pasa con la presión? Las presiones se igualan, ¿sí? Porque si estoy recostadito, no hay pues ese efecto de la gravedad hacia mis pies, todo está igualado. Entonces, imagínense, nos dice la literatura, si tú estás acostado y tus presiones están igualadas y ahí produces vasoconstricción, puedes subir la presión arterial de forma peligrosa durante el sueño. Entonces te dice, no queremos que la presión suba durante el sueño. Como el problema le molesta de día, entonces quiero que todo el día esté bien controlado, así mejoro su calidad de vida, y en la noche donde no necesito el efecto, entonces no voy a tener efecto de fármaco. Por eso es que la última dosis no puede ser después de las 5 de la tarde. ¿Sí? Bien. Si tuviera incontinencia urinaria mi paciente, puedo darle desde 2.5 hasta 5 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día en su caso. Y esto es muy importante porque pues me va a ayudar a mejorar la
la función urinaria. ¿Qué pacientitos podrían tener incontinencia urinaria? Que dijimos, ya hemos visto cuando hemos hablado del parasimpático. ¿Quiénes? Parapléjicos. Bueno, podría ser. Pero bueno, ellos van a estar con atención 24/7, ¿no? Hemos dicho ancianitos o mujeres con prolapso vesical o descenso vesical, ¿sí? Entonces a ellos les vamos a ayudar a contener mejor la orina. Bien, la fenilefrina es agonista alfa 1, es decir, ¿cuáles son sus efectos por la acción alfa principales? Vasoconstricción, tiene midriasis, cicloplegia y es un potente descongestivo. Entonces, fíjense en qué puedo usar, porque la vasoconstricción es lo principal. En pacientes con hipotensión aguda, en esos pacientes voy a usar subcutáneo o intramuscular. Le puedo dar al adulto de 2 a 5 miligramos cada 10 a 15 minutos y al niño de 0.1 miligramos por kilogramo cada hora o cada 2 horas. Pero fíjense, ¿qué le podría producir a un paciente hipotensión aguda? ¿Un traumatismo? Hemorragia, ¿sí? Pónganse que ha tenido un accidente y está sangrando, ha perdido mucha volemia. ¿Qué va a tener? Hipotensión aguda. Si le produzco vasoconstricción, va a subir y se va a estabilizar la presión arterial. Sí, pero va a ser transitorio. ¿Por qué? Porque el problema es que no hay suficiente sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reponer la sangre, ¿sí? Entonces, siempre les digo, en la hipotensión aguda me ayuda a estabilizar al paciente y ganar tiempo, pero tengo que solucionar el problema de base, ¿sí? Si no, va a fracasar. Bien, si tengo un paciente con congestión nasal, se usa de 1 a 2 gotitas en cada fosa. Y esto puedo hacerlo cada 4 horas. También hay unos que disparan, que se ponen la narinetita. ¿Por qué? Siempre les digo, cuando están resfriados, a veces van a sentir así su nariz tapada y están hablando así, ¿no ve? Y cuando suena su nariz, pucha, no sale moco. Dicen, pucha, pero ¿por qué está tan tapado y no sale nada? Porque no está lleno de moco, está edematizada la mucosa. Entonces, como está inflamada, la mucosa está así gorda, está tapando, pues no pasa el aire, pero no es moco, es edema, ¿sí? Es congestión. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Ese edema es producido por la vasodilatación, las fugas de la vasculatura y que llega líquido al intersticio. Entonces, si produzco vasoconstricción, ayudo a que eso se libere y el paciente siente la apertura de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, se usa para eso. La midriasis y la cicloplegia, aquí aplicamos lo mismo que hemos visto con el parasimpático, ¿se acuerdan? Entonces, este sería similar al anticolinérgico, por eso les digo, el anticolinérgico es parecido al simpático. El mecanismo de acción es diferente, pero los efectos son similares. ¿Qué tenemos en ojitos? Midriasis. ¿Para qué hemos dicho que nos servía la midriasis? Cuando queríamos hacer el estudio de fondo de ojo, ¿no ve? Si voy a mantener midriática la pupilita, voy a poder mirar, revisar y visualizar lo que necesito. ¿Sí? Bien, también como descongestionante en pingüéculas, pterigium, conjuntivitis alérgicas, uveitis y demás. ¿Qué tiene el paciente en todos estos cuadros en común? ¿Qué tendrá en sus ojitos? ¿Qué? ¿Qué va a tener? Eritema. Los ojitos van a estar rojos, la conjuntiva va a estar roja. Y si miro así bien, voy a ver como arañitas ahí rojas, que son los vasitos que están ingurgitados, ¿sí? En el terigio, en la pingüécula, incluso hay la famosa carnosidad que le dice el paciente, ¿no? Porque hay un tejido anómalo que está ahí en la conjuntiva y que se tiene que retirar quirúrgicamente. Pero la presencia de eso produce un efecto de tipo cuerpo extraño. Entonces, el ojito se reseca, está rojo, el paciente se anda frotando su ojo, entonces todo el tiempo está rojo ese ojo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en ese caso? Que si yo le pongo esto en gotitas, fenilefrina, aunque la nafazolina es una de las que más se usa, pim, pim, se pone blanquito el ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba generando ese rojo, esa congestión, era la
vasodilatación. Y si produzco vasoconstricción, ¡lup!, se pone blanquito, ¿sí? Es sumamente eficaz. En las hemorragias conjuntivales también, cuando parece que tuviera sangre el ojito, me van a ayudar a que en menos días vaya desapareciendo y se vaya reabsorbiendo esa hemorragia. Pero las hemorragias no desaparecen en una sola puesta, ¿no? Tiene que reabsorberse la sangre que se ha producido ahí por la ruptura de vasito. Entonces es muy eficaz, pero sí tengo que explicarle al paciente que esto no va a solucionar la congestión. Por decirle, sus ojitos siempre andan rojos porque trabaja mucho en la computadora y están sequitos los ojitos y además hay mucha tierra donde trabaja. Entonces lo que está faltando es humectar, la lubricación del ojito no está bien, ¿sí? Y esto, si bien va a hacer que su ojito, ¡pum!, se ponga blanquito, va a resecar más su ojo. Entonces, a largo plazo no es una buena solución. Hace rato va a estar mejor, pero tengo que hidratar y lubricar mejor ese ojito. Y para eso son lagrimitas artificiales, ¿sí? Ahora, si mi paciente empieza a abusar de este fármaco y todos los días se pone porque quiere que su ojito esté blanco, que no se irrite, que no esté rojo, puede aumentar la presión intraocular, similar a lo que ocurre en un glaucoma. Y eso puede hacer que se afecte la vista del paciente, ¿sí? Muy bien. Tenemos también la pseudoefedrina. Fíjense, la pseudoefedrina es un potente agonista alfa. Al ser agonista alfa es muy parecido al que decíamos antes o al que veíamos antes. Voy a tener principalmente vasoconstricción, eso va a subir la presión arterial, también va a relajar la vejiga y también tiene ese efecto anticongestivo que hemos descrito para la anterior. Entonces, la pseudoefedrina, de hecho, es uno de los fármacos que más se ha utilizado en los antigripales, ¿sí? ¿Qué hacen los antigripales? ¿Tratan a la gripe? ¿La curan la gripe? No, son tratamientos sintomáticos. La mayoría de los antigripales que traen: paracetamol, que controla dolor y fiebre; pseudoefedrina, que controla la congestión, junto con clorfeniramina, que es un antihistamínico, y los dos que hacen: evitan la vasodilatación, disminuyen las fugas de la microvasculatura, disminuyen el edema, disminuyen las secreciones, vale decir, controlan la congestión y los mocos, ¿sí? Entonces fíjense, con esos tres fármacos estoy controlando el dolor de cabeza, estoy controlando la fiebre y estoy controlando las secreciones y los mocos, todos los síntomas del paciente. Por eso sirven los antigripales. ¿Pero cuál está matando al virus? Ninguno, porque no tenemos fármacos que hagan eso, ¿sí? Entonces, y además no es necesario, ¿no? Él se va a autolimitar en 7 a 14 días. No necesito darle antivirales. Así que esta pseudoefedrina se ha usado mucho con ese objetivo. Es excelente para descongestionar, pero no se olviden que en dosis exageradas puede producir riesgo a nivel cardiovascular, riesgo de complicaciones. Y esto es importante porque el paciente muchas veces tiende a, si quieren, ¿qué diríamos?, subestimar la potencia del antigripal. Dice, antigripalcito nomás es, ¿no? Y yo le he dado para que tome cada 8 horas y como los mocos no lo dejan en paz, entonces quiere tomarse cada 2 horas, ¿sí? O se toma el comprimido y además se está haciendo a cada rato el matecito, el que viene para hacer matecito. El que tiene para hacer matecito tiene la misma composición, entonces se está sobredosificando, ¿sí? Y ahí pueden haber accidentes peligrosos con la presión arterial o con otro tipo de cosas. Bien, también tenemos, por ejemplo, la incontinencia por estrés o la congestión nasal, que se puede controlar con estos fármacos con buenos resultados. Fíjense, aquí está la clonidina. Siempre les digo, la clonidina es un fármaco muy especial, porque fíjense qué me dice la literatura. ¿Qué ha salido? ¿Quién se está vinculando? ¿Y ahora sí? Oye, Ronald. Entonces, fíjense, ¿qué estamos diciendo? Sí, que la clonidina es un fármaco muy particular por lo siguiente. Normalmente, pues algunos de sus compañeros me preguntaban, ¿no? Me decían, Doc, el Katsu me dice que la clonidina
clonidina es simpático mimético. Y el por de fisiopató me dice que es un simpático lítico. Entonces, ¿a quién le creo? Yo me reía y le decía, los dos tienen toda la razón. Me decían, pero es que no puede ser, pues si son contrarios, ¿no ven? Simpático lítico o simpático mimético es opuesto. Y yo le digo, mira, depende qué parámetro estás viendo. ¿Por qué? La clonidina es agonista alfa 2, o sea, se une a los receptores alfa 2 y los estimula. Por ese mecanismo de acción decimos es simpático mimético, porque hace lo que hacen los simpáticos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando ingresa, primero se concentra a nivel central y a nivel central produce vasoconstricción, ¿sí? Y esa vasoconstricción el cerebro la capta como peligroso y dice, uy, se va a subir la presión arterial. Entonces dice, no, dejen de liberar catecolaminas. Y va a inhibir la liberación de catecolaminas a nivel periférico. Y en la periferia, como no va a haber catecolaminas, ¿qué va a pasar? Los vasos sanguíneos se van a relajar, va a haber vasodilatación. Y al haber vasodilatación va a bajar la presión arterial y voy a tener hipotensión, ¿sí? O disminución de la presión. Y la disminución de la presión, de la fuerza, frecuencia, contracción y la disminución de la resistencia, ¿es simpático o es contrario al simpático? Contrario al simpático. Entonces, si veo el efecto que produce la clonidina, digo, es un simpático lítico, porque produce lo contrario del simpático, ¿sí? Entonces, fíjense, sí, ¿es simpático mimético? Sí, porque su mecanismo de acción es simpático mimético. ¿Es simpático lítico? También, porque su efecto es simpático lítico, ¿sí? Ahora, si me dices que es simpático mimético por su efecto, mentira, pues ahí estás mal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, es un fármaco mixto por esa razón. Y siempre les digo, ¿por qué usamos los fármacos? Por el efecto que producen. Como su efecto es simpático lítico, cuando usamos en pacientes que tienen hipertensión, porque nos ayuda a bajar la presión arterial. ¿Sí? Considerar estos elementos, porque la razón por la que utilizamos los fármacos, siempre les digo, es los efectos que va a producir, ¿sí? Otra situación en la que se está utilizando estos fármacos es los bochornos. Y siempre les digo, ¿qué serían los bochornos? ¿Qué son los bochornos? ¿Qué son? ¿Qué son los bochornos? Normalmente los bochornos se presentan en los pacientes con menopausia, en las pacientes con menopausia. Y pues son esas sensaciones de hipertermia y dicen que se empiezan a sentir mucho calor, se ponen diaforéticas y demás, y después quedan así por ese desbalance hormonal que tienen, ¿no? Entonces, es muy importante considerar eso porque vamos a ver que estas pacientitas varían muchísimo. O sea, hay pacientitas que llega su menopausia y pucha, normal, como si nada, siguen haciendo sus actividades como si nada, no toman otras cosas, algunos pequeños cambios, pero no pasan gran cosa. Y tenemos otras pacientitas que llegan a su menopausia y no se toleran ni ellas mismas, se pelean con todos, cambian su carácter, están enojadas todo el tiempo, súper reactivas, discuten con todo el mundo y se ponen terribles a nivel de todos los signos. En algunas pacientitas, esto pasa después de un par de meses, años, y se va estabilizando. Pero en algunos pacientes, pucha, nunca desaparece, o sea, toda su vida se mantienen todas esas molestias. Entonces, como
también es diferente la forma en que se presentan estas alteraciones, también es muy diferente la respuesta que tenemos a los fármacos. Entonces, hay pacientitas que les damos algún tratamiento, se estabilizan muy bien. Hay otras que les damos de todo, en todas las dosis, que más, que menos, que naturales, que fármacos, y todo, y no pasa nada, siguen igual nomás. ¿Sí? Hay que hacerles hacer actividad física, pues ver si se puede controlar con alimentación. Algunas cosas paliativas, pero ni modo, si tienen que ir viviendo. Es complicado, y aunque no crean de verdad, algunos se divorcian porque es complicado, se ponen bien complicaditos. Pero varía, y no sabemos a quién le va a tocar cómo, ¿no? Sí, horrible. Así que bueno. ¿Tú igual? Tú a vos no te va a tocar. Al siguiente mes. ¿Tienes miedo? Si me toca. ¿Qué? Después con el tiempo, O sea, algún rato se va a ir medio estabilizando, ¿no? Pero es complicado, o sea, podría persistir así el resto de la vida. Bien, tenemos también la ritodrina. Buenas noches. ¿Qué sería la ritodrina? Es un agonista beta 2, ¿sí? Y si recuerdan los agonistas beta 2, ¿sí? Vamos a ver que su acción principal, o bueno, su distribución principal, vamos a decir, es en lo que serían los, el útero y los pulmones. Entonces, en el útero van a producir relajación uterina y en los pulmones van a producir broncodilatación, ¿sí? Entonces, la ritodrina se usa principalmente por su acción a nivel del útero. Entonces, ¿cuándo usamos? Cuando tenemos amenaza de parto pretérmino. ¿Qué sería una amenaza de parto pretérmino? Que van a ser antes del tiempo, antes de la fecha que... ¿Y cuándo sería entonces a término? ¿En fecha? ¿Cuánto? 9 meses. ¿Y cuántas semanas son 9 meses? 9 por 4. 36. Porque ahí hay una disyuntiva, ¿no? Nos peleamos con los ginecobstetras porque nos decimos 9 meses y cada mes tiene 4 semanas. 9 por 4, ¿cuánto es? 36. ¿Y saben cuánto consideran como el producto maduro? 41 semanas. Y vos dices, pero no es 9 meses. Pues no, en realidad son 10 meses, ¿no? 10 y poquito. Entonces, no sé qué explicación tienen los que cuando se piden un ginecobstetra le preguntan, pues, y le dicen, ¿por qué eso decimos 9 meses y son 41 semanas? Porque no coinciden. Y tiene su explicación de que son semanas lunares, que semanas solares, que no sé qué cosas hay. Pero los ginecobstetras no hablan en meses, manejan en semanas, porque lo propio para decir que un bebé está maduro y está listo para nacer son 41 semanas. ¿Sí? Si desde las 37 semanas se dice que si ese bebecito nace no va a tener problemas para respirar, ya tiene suficiente surfactante. Pero si nace antes de las 37 semanas se considera prematuro. ¿Sí? Entonces, fíjense, puede ser que la mamá está con 32 semanitas de gestación y su útero se ha empezado a contraer. Pues está todavía chiquitito, no puede nacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhibir el útero para que ese bebé no nazca, porque todavía no le toca. ¿Sí? Entonces, usamos estos fármacos que se les llama tocolíticos, porque relajan
podemos iniciar con 50 a 100 miligramos minuto intravenoso, que eso va a ser en el hospital. Le vamos a dar de 150 a 350 miligramos minuto para mantenimiento hasta que ese útero se mantenga relajado. Luego vamos a pasar a la vía oral y le vamos a dar 10 miligramos cada 2 horas por 24 horas primero. Si está estable, entonces le pasamos a 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Y si está estable, consideramos dar de alta a la mamá. Fíjense, estos cuadros se llaman ARO, es decir, alto riesgo obstétrico. Y van a ver que en los hospitales siempre hay un pabellón de ARO, donde están las mamás de alto riesgo, ¿sí? ¿Por qué tengo que analizar esto? Pónganse que lo que me tengo que preguntar es, ¿por qué se ha empezado a contraer el útero si todavía no tocaba? ¿Por qué se podría contraer? ¿Por qué será? La causa más común son infecciones. ¿Por qué? Porque las infecciones o cuando hay un proceso infeccioso hay liberación de prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas con el uterito? Y lo empiezan a hacer contraerse, ¿sí? Entonces es muy común. Entonces fíjense, si hago que el uterito se relaje pero no trato la infección, otra vez se va a contraer, ¿sí? Así que tendré que tratar la infección. Controlando la infección, probablemente esa mamá se puede ir a su casita y va a venir a consulta para que hagamos sus controlcitos y vayamos viendo cualquier factor de riesgo. No hay mucho problema. Pero pónganse que esta mamá ha llegado con un DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normoincerta. Digamos que pinche concubino le ha dado una patada porque estaba borracho de porquería y entonces la placentita se ha desprendido de su sitio de implantación. Súper peligroso. Se puede morir la mamá y el bebé. ¿Se puede ir esa mamá a su casa? No. Se va a quedar en el hospital hasta que esa bobita nazca. Porque vamos a monitorizar, se va a quedar quietecita, no se va a mover casi nada. Le vamos a ir controlando todos los días a la mamá y al bebecito. Vamos a ver que no se forme un hematoma atrás de la placentita. Y vamos a ir monitorizando. Lo más que podamos vamos a extender. Pero si el desprendimiento es grande, vamos a tener que interrumpir antes del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer maduración pulmonar, lo vamos a controlar el bebecito para tratar de que todo vaya bien, ¿sí? O pónganse que es una placenta previa. Uy, también es peligrosísimo. Esa guaguita no puede nacer por parto si es que es una placenta muy bajita, de una implantación muy baja. Tiene que nacer por cesárea, porque se nos puede ir la mamá en el parto. Sangran terriblemente esas placentas previas, ¿sí? Entonces tengo que buscar la causa, porque van a haber causas que no las puedo solucionar y que requieren altísima vigilancia. Pero va a haber causas que sí se pueden controlar, la mamá puede hacer reposo en casita, va a venir a controles y ya está, ¿sí? Pero tengo que saber. Bien, otro fármaco que podemos utilizar es la dobutamina. Dobutamina es agonista beta 1, ¿sí? Vamos a ver que se usa de 2 a 5 microgramos por kilogramo minuto y para mantenimiento de 10 a 15 microgramos kilogramo minuto. ¿Qué es importante controlar en este caso? O bueno, considerar que para dar ese tipo de dosis, si se dan cuenta, es con bomba de infusión. Por lo tanto, es paciente hospitalizado. Y si veo la indicación, pues fácilmente entiendo por qué. Son pacientes con shock cardiogénico, con insuficiencias cardíacas agudas, vale decir pacientes que han tenido una descompensación pero súper brusca y complicada del corazón. Entonces van a estar hospitalizados, monitorizados, y lo que va a hacer mi fármaco al actuar como agonista beta es tratar de estabilizar y mantener funcional al corazón, porque ese está fallando, ¿sí? Pues tiene efecto inotrópico positivo, mejora la contractilidad del miocardio. Tenemos también el salbutamol. Y con el salbutamol hay algo muy importante que debemos recordar. El salbutamol es beta 2 agonista. Es selectivo beta 2. ¿Qué significa eso? Que tiene muy buen efecto en pulmones, con menos efecto en otras localizaciones. Entonces, es uno de los fármacos que más se usa para tratar asma, ¿sí? Porque en el asma que tiene el paciente, broncoconstricción y broncorrea. ¿Qué hago si estimulo los receptores beta? Broncodilatación y disminución de secreciones. Entonces,
potencialmente útil, y tenemos para administrar en inhaladores a dosis medidas, en comprimidos, en jarabe, en soluciones para nebulizar, ¿sí? Hasta hoy está establecido que la mejor vía de administración es la vía inhalatoria, el inhalador a dosis medidas, el PAF famoso, ¿no? Que se dispara así. Porque ahí tengo la llegada más rápida del fármaco donde necesito y menos efectos adversos y menos llegada de fármaco a nivel sistémico, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no hay efectos adversos. Y también se usa el salbutamol en amenaza de parto pretérmino, porque fíjense, igual que la ritodrina es beta-2-agonista, ¿sí? Sin embargo, para una amenaza de parto pretérmino no le voy a dar inhalador a la paciente. Para esto, pues se usa en supositorio. Y como esa presentación no tenemos en Bolivia, no usamos salbutamol en amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Pero sí está descrito dentro de sus funciones. ¿Quieren descansar un ratito? Ya, 5 minutitos. Fíjense, cuando hablamos de salbutamol que decíamos, tiene muchas presentaciones. Tenemos el inhalador a dosis medidas, que es este, el que apretamos aquí a esta parte superior y esta tapita se saca y sale así pulverizado el fármaco, ¿no? Esa forma de administración se le conoce como PUF o como PAF, ¿sí? Lo más apropiado es PAF. Entonces, se recomienda 2 PAF cada 4 a 6 horas, ¿sí? En adultos y en niños. Lo que varía es la cantidad de microgramos que aporta cada PAF. Hay inhaladores de 50 microgramos, de 100 microgramos, de 125 microgramos, de 250 microgramos. Entonces, dependiendo de cuál utilicemos, pues la cantidad de fármaco administrado por PAF va a variar, ¿sí? Otra forma de administrar son tabletas y jarabe. Entonces, en tabletitas tenemos tabletitas de 4 miligramos. En adultos se recomienda 2 a 4 miligramos cada 6 a 8 horas. Y en niños de 1 a 2 miligramos cada 6 a 8 horas. El jarabe de salbutamol suele venir de 2 miligramos en 5 ml. Entonces, ustedes ya saben sacar kilo peso. Si el Juanito pesa 20 kilos y yo quiero darle 1 miligramo cada 6 horas y el jarabe tiene 2 miligramos en 5 ml, ¿cuántos ml deberá tomar el Juanito cada 6 horas? ¿Cuánto pesa? 20 kilos. ¿Qué dice? ¿Cuánto había sido? ¿Cuántos ml tendría que recibir? ¿Qué estarán calculando? No dice dosis kilo peso, no dice por kilo, ¿no? Entonces aquí el peso es irrelevante, lo único que tengo que hacer es ver la dosis equivalente y digo, si tengo 2 miligramos en 5 ml y yo le quiero dar 1 miligramo, es la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuántos ml va a recibir? 2.5 ml cada 6. ¿Sí? Ahí fíjense, tengo que ver bien qué me están preguntando. En este caso es dosis equivalente, no es dosis kilo peso, ¿sí? Ahora, este es mi frasquito para nebulizar, bueno, la cajita. La mayor parte de los frascos para nebulizar vienen en gotitas. Entonces, ahí sí voy a calcular los ml y voy a convertir a gotas. Entonces, fíjense, el frasco trae 5 miligramos en 1 ml. Y me dice, al adulto le voy a dar de 2.5 a 5 miligramos mezclado con 2 a 3 ml de solución salina, y eso le voy a dar, o bueno, con eso le voy a nebulizar cada 4 a 8 horas. Y al niño 0.15 miligramos por kilogramo dosis,
Y también voy a mezclar eso con 2 a 3 ml de solución salina y lo voy a nebulizar 4 o cada 4 a 8 horas. ¿Qué dice? ¿Cuánto debería entonces usar para nebulizar al Juanito si sé que pesa 20 kilos? La dosis kilo peso es de 0.15 miligramos por kilo y la presentación es 5 miligramos por ml. ¿Con cuánto lo nebulizo? ¿Cuántos ml y cuántas gotas? ¿Cuánto? Usan la fórmula estándar que sabíamos, ¿no? El peso del Juanito, que sería 20 por la dosis kilo peso, que es 0.15, por los ml de la solución, que es 1, todo dividido entre los miligramos de la solución, que es 5. Como es dosis, entonces no divido el resultado final. ¿Cuánto me sale esto? 0.6 ml. ¿Sí? Por 20, para convertir a gotitas, me salen 12 gotas. Entonces voy a nebulizar al Juanito con 12 gotas. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto de 2 a 3 ml? Los nebulizadores tienen así un compartimiento donde se le llena solución fisiológica, que normalmente tiene una marquita que dice hasta aquí llenar el agua. ¿Sí? Tiene una tapita ese frasco y esa tapita está conectada a un tubo y ese tubo está conectado a una mascarilla que va al rostro del pacientito. ¿Sí? Esto que hemos calculado, estas 12 gotas, no se mezcla aquí. No, aquí va a ir solución fisiológica. ¿Sí? Casi todos los nebulizadores tienen otro compartimiento, que son así unos compartimientos chiquititos. Aquí voy a poner esas 12 gotitas que he calculado y ahí voy a poner 12 ml de solución para mezclar. ¿Sí? Esto normalmente se ensambla aquí. Hay otros nebulizadores que tienen algún compartimiento extra aquí, pero siempre es un compartimiento separado de esto. Porque si yo aquí pongo las 12 gotitas, no estoy dando nada al paciente, se ha diluido todo el fármaco. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando enchufe el nebulizador va a empezar a vaporizar esto y va a pasar por aquí y va a ir transportando el fármaco para que vaya ingresando por vía inhalatoria al paciente. Así se usan los nebulizadores. Eso es lo que ustedes tienen que saber para poder poner aquí la preparación. ¿Sí? Y el cálculo simplemente hemos aplicado lo que ya sabemos. ¿Está claro? Muy bien. También tenemos fenoldopam. El fenoldopam actúa en los receptores DOPA1. Va a actuar activando la denilciclasa. Lo que hace fenoldopam en DOPA1 es relajar músculo liso vascular. Entonces se usa en pacientes con hipertensión, pero pacientes con una hipertensión descontrolada, grave, que necesita hospitalización, porque este fármaco requiere titulación hospitalaria. Es decir, vamos a ir cuantificando las concentraciones del fármaco en plasma para evitar toxicidad. ¿Sí? Otro fármaco es la bromocriptina, que es agonista DOPA2, es decir, va a estimular los receptores DOPA2. Si me pongo a pensar qué hacen estos receptores, su principal participación es en la función dopaminérgica en el sistema nervioso central. Una de las enfermedades en las que la dopamina es uno de los elementos deficientes y causantes de la enfermedad es el Parkinson. Entonces, puedo usar bromocriptina como agonista de dopamina. Sin embargo, por los efectos adversos no se usa con tanta frecuencia y en los pacientes con Parkinson en general se prefiere iniciar con L-Dopa, que va a sustituir a la dopamina faltante porque se va a convertir en dopamina en el organismo del paciente. También se usa bromocriptina en pacientes con hiperprolactinemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la producción de prolactina está ligada a la activación, o si quieren, a la activación a nivel de estos receptores dopaminérgicos de tipo 2. Entonces, cuando estos están, si quieren, activos, como los agonistas, no se produce prolactina. Entonces, cuando la paciente tiene exceso de producción de prolactina, estimulamos estos receptores para bloquear la producción de prolactina. Normalmente,
Por ejemplo, ¿en qué pacientes quisiéramos evitar que produzcan prolactina? Porque las que habitualmente están produciendo y liberando prolactina son las mamás que están dando de lactar, ¿cierto? Pero sí se puede dar el caso en una pacientita que ni siquiera es mamá, no tiene hijitos y está produciendo leche y se le quitan las mamas y está ahí chorreando la leche y qué sé yo. Entonces, en esos casos, obviamente hay un desequilibrio hormonal que se debe corregir. Esto nos va a ayudar a corregir la hiperprolactinemia, pero hay que investigar la causa, qué ha hecho que se produzca ese desequilibrio. O podría ser, por ejemplo, un paciente masculino que está con hiperprolactinemia y está empezando a tener ginecomastia, ¿sí? O podría ser, sí, una mamá que ha tenido un bebecito, pero se ha producido un mortinato, es decir, que el bebecito ha nacido muerto. Entonces, no necesita producir leche esa mamá, así que podemos suprimir. O, por ejemplo, es una mamá VIH positiva. Esa leche es altamente contaminada, por lo tanto, no puede dar de lactar, ¿sí? Así que, pues, hay que suprimir la lactancia porque esa leche, por la contaminación, pues, no es útil para nada, ¿sí? Bien. Entonces, en esos casos, pues más que me pasé, es que se usan estas dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas por 14 días para suprimir esa acción. En cambio, para un paciente con Parkinson, el paciente con Parkinson, hace tratamiento toda su vida, entonces no se cura. Así que puede servir como coadyuvante, como terapia alternativa en general, porque el fármaco de primera elección en Parkinson es L-Dopa. Tenemos también dopamina sintética. Fíjense, la dopamina actúa en varios subtipos de receptores, no solo en los receptores dopaminérgicos. Sus receptores con mayor actividad, ¿cuáles son? Puede actuar como agonista dopa y beta, es decir, también estimula de forma significativa receptores beta, y estos dos lo hace de forma directa. También puede estimular receptores alfa de forma indirecta, porque va a estimular más liberación de noradrenalina, y la noradrenalina va a producir un potente efecto en los receptores alfa. Entonces, cuando hablamos de dopamina, lo que se ha estimado es que se pueden producir efectos si quieren, en distintas dosis. Dependiendo de la dosis que le dé, el efecto va a ser diferente. Cuando le doy las dosis más bajitas, entre 0.5 a 2 microgramos kilogramo minuto, aparece efecto dopa, que está ligado a vasodilatación, tanto a niveles plácnico y renal, mejoría del flujo renal y del gasto urinario y la excreción de sodio. Entonces, por ejemplo, cuando necesito proteger el riñón, esta dosis es la más apropiada. Si subo las dosis entre 2 a 5 microgramos kilogramo minuto, aparece efecto beta, vale decir, empieza a haber más efecto en el corazón que en el resto de los sitios. ¿Qué nos produce esto? Un aumento del gasto cardíaco, con poco cambio de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la resistencia vascular periférica. Entonces, vamos a tener más acción sobre la bomba. Si le subo a 10 microgramos kilogramo minuto, empieza a predominar el efecto alfa, es decir, empieza a haber más efecto sobre la vasculatura. Entonces, sí va a haber aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, pero aquí ya va a empezar a subir la presión arterial por el efecto de la acción alfa en la vasculatura periférica. Y si le doy más de 10 microgramos kilogramo minuto, predomina efecto alfa sobre todos los demás, y lo que se produce es una potente elevación de la resistencia vascular periférica, por lo tanto de la presión arterial, que es lo que más se va a notar en el paciente. Entonces, fíjense, dependiendo de mi objetivo terapéutico, yo puedo manipular esas dosis. Por ejemplo, si tuvieran un paciente con un shock cardiogénico, postinfarto de miocardio, ¿cuál es su objetivo? ¿Dónde quieren trabajar? En la bomba, ¿no es cierto? Porque si el paciente ha tenido un shock cardiogénico, lo que está fallando es la bomba, el corazón. Entonces, le estoy dando dosis beta, que me va a ayudar a que ese corazón trabaje mejor y se estabilice mejor, ¿sí? En un paciente con shock cardiogénico por falla cardíaca congestiva, por las mismas razones puede ser mejor la dosis beta, pero también una alternativa es la dobutamina, que se usa también bastante en hospital, pero podemos usar dopamina. En pacientes con shock séptico, ¿cuál es el problema en un paciente con shock séptico? ¿Cuál es el problema? ¿La bomba o la vasculatura? ¿Vasculatura? De hecho, lo primero que
colapsa son los vasos sanguíneos. Como la sepsis está ahí comprometiendo todo, los vasos no responden. Entonces, se relajan, ¿no? Y eso hace que la presión arterial baje de golpe. Para tratar de compensar eso, el corazón va a empezar a trabajar como loco para intentar subir la presión arterial y tarde o temprano el corazón también va a colapsar. Entonces, en la sepsis, fíjense, si bien lo primordial son los vasos, la bomba también falla, también trabaja mal. Entonces, por eso me dicen, un shock séptico, necesito efecto beta y alfa, porque si corrijo los vasos, pero no ayudo a que el corazón bombee mejor, igual va a fracasar. O si hago que el corazón bombee sin corregir los vasos, igual va a fracasar. Entonces tengo que actuar en los dos sitios. Y eso me va a ayudar a ganar tiempo, pero no me soluciona la sepsis. Por lo tanto, tengo que trabajar también controlando la sepsis. Daría antibiótico-terapia y demás para estabilizar al paciente. ¿Sí? Bien. Y en un shock, en un paciente que necesito darle soporte circulatorio después de haber realizado un bypass coronario, también me interesa la dosis beta principalmente, ¿no? Por eso me dice de 5 microgramos kilogramo minuto. Y bueno, cuando hablamos de simpático-miméticos no podemos dejar de mencionar a las anfetaminas, entre ellas el metilfenidato es uno de los más conocidos. Las anfetaminas, bueno, no es lo mismo anfetamina que metanfetamina, ¿sí? ¿Por qué? Porque una metanfetamina es una droga de abuso y la anfetamina es un fármaco, ¿sí? El metilfenidato es fármaco. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Son fármacos de acción indirecta, lo que hacen es bloquear la recaptación de las catecolaminas. ¿Qué consigo bloqueando la recaptación de las catecolaminas? Que se queden más tiempo estimulando sus receptores. Entonces son fármacos de acción indirecta, ¿sí? ¿Qué van a conseguir? Disminuir el apetito, estimulan el sistema nervioso central, o sea, son potentes psicoestimulantes y suben la presión arterial. Con esto voy a ver sus aplicaciones. Uno de los casos más comunes, fíjense, la obesidad. ¿Por qué me va a servir en pacientes con obesidad? Porque al disminuir el apetito, el paciente va a estabilizarse. El paciente lo que va a hacer es tener menos ansiedad por consumir alimentos, ¿sí? Obviamente eso tiene que ir acompañado de regímenes estrictos de alimentación, regímenes supervisados de actividad física, y no solo le dan anfetamina al paciente, sino también hipermetabolizantes para acelerar su metabolismo y ayudar a que vaya bajando de peso, ¿sí? Pero esto va a controlar el apetito para que el paciente no sienta ansiedad por querer seguir consumiendo alimentos. ¿Cuál es el riesgo? El paciente empieza a ver resultados y a veces tiende a quererse sobredosificar, porque dice, bueno, bajé, no sé, pues digamos que 3 kilos en este mes, entonces si me tomo más voy a bajar más kilos. No es así. Entonces sí hay que tener cuidado porque más bien nos puede hacer crisis hipertensivas. Una aplicación muy importante de las anfetaminas es el déficit de atención por hiperactividad en la infancia, el famoso TDAH. ¿Por qué? Si el paciente tiene hiperactividad, le daría un psicoestimulante. Parece incoherente, ¿no? ¿Por qué les damos anfetaminas a los pacientitos con TDAH si son hiperactivos? ¿Qué dice? ¿Estará bien? El paciente con TDAH, lo primero que tenemos que decir es que no tiene menos inteligencia que el resto de la población. De hecho, algunos tienen inteligencia por encima del promedio, ¿sí? El problema que tienen o la condición que tienen determina que les cueste mantenerse concentrados y atendiendo a una sola cosa por mucho tiempo. Por decirles, empezamos aquí y está mirando la pizarra, ¿no? 3 segundos después está viendo el ventilador y 3 segundos después está viendo, escucha, su zapato del panito está sucio y 3 segundos después la ventana se está abriendo y anda así, va, disperso, como decimos, ¿no? Entonces, para que se produzca el aprendizaje, una de las habilidades más importantes es la atención y la concentración. Entonces, si yo no atiendo suficiente tiempo para entender las características de esta botella, su tamaño, su color, su forma, cómo es su tapa, etc., no voy a aprender. Entonces, esos niños son muy inteligentes,
Pero como no se centran en esto, están viendo esto, luego van aquí, luego allá, luego allá, luego allá, no logran aprender. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esta psicoestimulación lo que va a hacer es potenciar su capacidad de atención. Entonces, logramos que se concentre tiempo suficiente en algo específico para que pueda aprender. Y ese es el gran beneficio de usar estos fármacos, ¿sí? ¿Qué vamos a conseguir entonces? Que sus pacientes tengan mejor atención y logren aprendizaje. Por supuesto, no todo paciente TDAH necesita fármacos. Algunos solo necesitan estrategias especiales, algunas herramientas que les ayuden a concentrarse más y ya está. Otros sí necesitan medicación, entonces tiene que determinar el especialista si necesita o no. La narcolepsia y la apatía, estamos hablando de enfermedades, ¿no? En la narcolepsia, donde el paciente es incapaz de mantenerse despierto y está pues durmiéndose y no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer nada, más o menos como ustedes en época de exámenes. Pero de ustedes no es patológico, pues, ¿no? Es nomás por cansancio, ¿no? Entonces, sí hay pacientes que físicamente, fisiológicamente no funcionan. Y si no los medicamos para que más o menos tengan una vida normal, se desconectan completamente del entorno. Lo mismo con la apatía. Son pacientes que no tienen interés en vivir, en comer, en socializar, en nada. Quieren morir literal. Entonces, ayudamos para que se conecten, tengan más ganitas de hacer las cosas y demás. Bien, en este grupo mencionamos siempre al modafinilo, es el famoso Resotil o Alertex que están tomando mucho para sus épocas de exámenes, ¿no? No es una anfetamina completamente, pero es una prima cercana de las anfetaminas. Sí puede producir dependencia. El riesgo es que puede desenmascarar trastornos psiquiátricos que no iban a debutar o que no se iban a manifestar, primero. Segundo, por lo menos hasta ahora, todas las personas que me han comentado que han consumido, no mejora su cognición. O sea, no es que los hace más inteligentes, no. Simplemente los mantiene más despiertos por más horas, entonces les da un poquito más de tiempo para estudiar, por decirlo así. Pero por lo menos, como les digo, hasta ahora con todos los que he visto que han utilizado, no ha habido una mejoría del aprendizaje real. O sea, ya se mantienen más horas despiertos para su examen, pero más nada. Pues van, dan su examen y 2 o 3 semanas después otra vez no saben nada de lo que han dado examen. Entonces, yo siempre les digo, es mejor que te organices bien con tu tiempo y hagas las cosas progresivamente, porque no existen fármacos que como varita mágica tomes y wow, vas a ser más inteligente y más brillante de repente. Sí puedes potenciar la actividad de tu cerebro con fármacos, puedes, pero eso requiere tiempo, ¿sí? Y además, ningún fármaco por sí solo va a funcionar. Este te va a dar más atención, pero si tú estudias más cuando estás usando el fármaco, mejorará tu aprendizaje. No por el fármaco, sino por la ejercitación que le estás produciendo a tu cerebro al hacer que trabaje, ¿sí? Si tomas multivitaminas, por ejemplo, que les dicen, no, toma tónico Inti, que toma Neurobimin y demás, claro que sí sirve, pero no sirve pues si empiezo a tomar hoy día y pienso que mañana me va a ir mejor en mi examen. Eso tengo que tomar un mes antes de que empiecen mis exámenes y meterle duro todos los días a estudiar. Ahí sí va a potenciar mi actividad metabólica y mi cerebro va a funcionar mejor, pero es pues con tiempo, ¿no? O sea, no es magia, es ciencia y eso requiere tiempo y dedicación, ¿sí? Entonces, muy importante, así que no es que no sirva el tónico Inti, es que no usas bien. Bien, la cocaína no van a usar, no es fármaco, no vamos a prescribir, pero pertenece a este grupo, por eso es que la vemos aquí. También es un fármaco de acción indirecta, inhibe la recaptación de las catecolaminas y eso hace que el paciente esté pues psicoestimulado también. Tiene un efecto central potente, breve, pero varía dependiendo de la vía que se usa. Estimula potentemente los centros del placer, ¿sí? Sea que se use fumado, inhalado, inyectado, etc. Entonces es normal que el paciente esté más despierto, más activo, más alerta, que sigue. Pero es una droga peligrosa, se considera ya dentro de las drogas más pesadas y cuando uno se vuelve adicto es sumamente difícil de dejar, ¿sí?
Y el problema con las drogas no es solamente el consumo, el problema es la deshumanización que sufre el individuo, ¿sí? Porque llega un momento donde el individuo es un esclavo de la droga y hace cualquier cosa para seguirse drogando. Ya no le interesa estudiar, ni siquiera se baña, ni siquiera se limpia, está así un despojo humano y lo único que le interesa es drogarse, ¿sí? Entonces es muy importante esto, porque cuando yo siempre les digo, ¿han visto los muchachos que están ahí limpiando parabrisas en los semáforos y demás? Muchos de esos eran de buena familia, tenían recursos, tenían todo un futuro por delante, estaban en la universidad así como ustedes, y por meterse con estas cosas se han acabado así. No es porque no tengan otra opción, es porque se han perdido en la adicción, ¿sí? Entonces es bien complejo sacar a una persona ahí y a veces acaban en que se pelean algún rato con alguno de sus amigos, los apuñalan o se echan gasolina y se prenden fuego o hacen cualquier cosa para conseguir droga y en alguna de esas los matan o se mueren con una sobredosis, ¿sí? Y son jóvenes brillantes que tenían todo por delante. Entonces no se metan con estas cosas, son feas y tenemos que estar capacitados para ayudar a las personas que se meten a eso, ¿sí? Y bueno, la tiramina también es indirecta, lo que hace es aumentar la liberación de catecolaminas. Es inhibida por la MAO y normalmente se la ha encontrado en quesos fermentados. Se cree que está asociada a ese gusto que manifiestan las personas que consumen quesos fermentados y que les gusta degustar quesos y demás, ¿no? Pero hay gente que no le gusta el queso, entonces no en todos tiene el mismo efecto, ¿sí? Bien, no se olviden que si intentan y no llegan, van a aprender y van a crecer. Pero si intentas y llegas, éxito. Pero si no intentas, ya eres un fracasado. Lo peor que puedes hacer es no intentar.